hemen dugu Mikel Arrañaga, bai, historian doktorea eta filosofian lizentziatua, bai. Bere hitzaldiaren goiburua edo izenburua, En busca de la paloma perdida, un particular escape room en el Museo de Arqueología de Álava, bai. Gertaera honen berri epaiketan izan genuen, eta Bibat museoan lan egiten zuten bi zaharberritzaileen eskutik etorri zen. Jakina, honen aurrean, pues, epaileak, fiskalak eta edabideak mutu egon ziren, bai? Orduan, gertaera honek ondo baino beto, pues, islatzen du zein pozoinduta dagoen gai hau, bai? Orduan aurrera, nahi duzunean. Bueno, eskerrik asko da nahi, etortziarren. Lehenik eta behin asaltzia, hitzaldi hau erderaz emungo dut, basikamente, euskal komunitatea zoitxarrez txikisa dalako eta kontu honek pixka zabalkundi eukide izen komen izaten dalako, eta grabauko danez eta ondoren ipiniko danez, erabaki sartu neban, oingo zau erderaz eitxia. Eta, besteri barek, hasiko naiz, azalpenokin. Bueno, la siguiente ponencia va a ser básicamente un relato bastante lineal de la odisea particular que he vivido en el proceso de tratar de localizar una pieza concreta de aparición en el yacimiento de Iruña-Velilla, pieza de particular relevancia, tal y como veréis enseguida. He tratado de ordenar y resumir la información que he ido compilando sobre lo ocurrido, espero que resulte comprensible. A finales del 2021, Juan Martín Elespuru contactó conmigo para ver si podía ayudar a la hora de desentrañar lo ocurrido con una pieza sobre la que discurre esta ponencia, ¿no? Se trata de una ostraca que les apareció a las restauradoras, tal y como ha dicho, del Servicio de Restauración de la Diputación, cuando estaban realizando la limpieza de aproximadamente 20 cajas que les hicieron llegar para que las limpiaran. Se les encargó a ellas la limpieza cuando se vertieron las sospechas de falsificación sobre el trabajo del Lurmen, a lo que el Lurmen accedió. Esta ostraca lleva el dibujo de un ave, probablemente una paloma con una rama en el pico, y tan pronto como notificaron su aparición a sus superiores de la Diputación, recibieron la orden de parar la limpieza y se llevaron todas las cajas, las lavadas y las sin lavar. Juan Martín me preguntó a ver si podía, teniendo yo la titulación adecuada de doctor en Historia, aunque no me haya especializado en época romana, hacer algún pequeño estudio y para ello solicitar ver la pieza en cuestión para saber, a fin de cuentas, saber qué había pasado, ¿no? El tema a mí me encajaba muy bien porque a mí siempre me había interesado realizar un estudio sobre las primeras comunidades cristianas en tierras vascas y siendo así que también consideraba importante saber qué había pasado con esta pieza y con las cajas, pues acepté. Lo cierto es que desde el momento en el que me puse en contacto con el Museo de Arqueología de Álava, empecé a aprender sobre lo que, digamos, son las pequeñas cuestiones que uno tiene que enfrentar cuando se trata del particular y polémico tema de la cristianización de las tierras vascas, ¿no? Mi contacto con el museo empezó con una visita que en general se desarrolló bastante buen rollo, aunque cuando ya me pidieron por vía email los requisitos para la primera consulta, el asunto ya, tomó otro cariz ya. Me pidieron una carta de aval de algún tutor de la investigación, un currículum abreviado, unas indicaciones sobre lo que iba a ir y la lista de piezas a consultar. Aunque luego ya se lo echaría en cara y me darían la razón, en aquel primer momento claudiqué con lo del aval, que para alguien con un título de doctor es un poquillo incluso humillante, porque algo me cuesta a mí sacarme el título, ¿no? Como para que luego seguir necesitando tutor. Pero peor fue lo que siguió, ya que una vez que cumplí con los requisitos y realicé mi primera solicitud, iban a bloquear la situación al máximo de tiempo que les permite la ley administrativa, es decir, 6 meses me tuvieron ahí esperando. La primera prueba del escape room, ¿no? Que es lo que he puesto en el título, un escape room, para los que no sepáis, es un juego en el que hay varias habitaciones sobre las que hay que pasar y se pasan unas pruebas, ¿no? Y hay que entrar con llaves y, es un tipo de juego, ¿no? Y la primera prueba del escape room iba a ser en la puerta misma del museo, que iba a ser bastante difícil. Y claro, es que no les gustó lo que pedí ver. La forma que elegí para la revisión de los materiales fue la de la agrupación por motivos iconográficos habituales en contextos de cristianización antigua. Y en esta primera lista pedí ver crismones, aves o palomas, cruces y representaciones arbóreas, junto a algunas piezas con inscripciones en euskera,
que quedaron fuera de las declaradas falsas, y otros materiales procedentes de las excavaciones de San Martín de Olanchi. Y, por supuesto, dentro de las piezas de aves, pues hice petición de ver la pieza que motiva esta pequeña ponencia, ¿no? Y mientras estaba a la espera de respuesta, pues amplié mi consulta a otros museos, en parte para tener una comparativa, ¿no?, de la facilidad o dificultad de acceso a los materiales. Sobre estas consultas, pues voy a pasar un poco por encima, porque ya lo tenéis en el texto que se ha repartido, para no alargar demasiado, ¿no? Ahora me limitaré a comentar bueno, pues que ciertamente aprendí mucho sobre lo que se enseña y lo que se oculta en el mundillo de la arqueología y sobre la diferencia que hay entre lo que se excava y lo que se publica. Bueno, me encontré con un vaso de crismones estampillados del Museo de Burgos que ante mi petición de consulta pues, resultó volar por un tonto error desde el yacimiento de Cabriana, en el límite de Álava y Burgos, al de Hornillos del Camino, ya más allá de Burgos. Me encontré también con un artículo de Merche Urteaga sobre el primer hallazgo paleocristiano en la provincia de Guipúzcoa, en la cueva de Iruaspé-3, en Arechavaleta, que ante un error de interpretación de los materiales pues se hizo desaparecer el artículo. No sé, ahora no, es muy difícil encontrarlo, ¿no? Tampoco me extenderé demasiado sobre otro caso que pude ver en mi primera consulta en el propio Museo Arqueológico de Álava, sobre un enterramiento en la iglesia de San Martín de Ulanchi, en Álava, que resultaba tener más restos animales que los que se publicaron después, al lado de una mujer enterrada dentro de la iglesia, en lugar sagrado, privilegiado. Un enterramiento un tanto raro en un contexto eclesial, sobre cuyo sentido, al parecer, pues no había muchas ganas de investigar. Bueno, entremos por lo tanto de lleno en lo que se refiere a las primeras indagaciones en el Museo de Arqueología. Una vez registrada la petición, ante la falta de respuesta, pues yo llamé muchas veces al museo a lo largo de unas 3 semanas y pues, me daban excusas de carga de trabajo, todo el rato de respuesta, hasta que al final uno de los trabajadores anónimos, que siempre nadie me daba su nombre, todos eran anónimos, me dijo que recibiría la respuesta la semana siguiente por correo certificado, pero que se habían reunido y habían decidido denegarme el acceso. Yo le digo que no entiendo por qué, que no me parece que haya razones para que no me dejen ver los materiales, que no entran dentro de lo conflictivo. Y él se negó a darme más explicaciones, ateniendo que ya se me dirá qué y por qué en el escrito de respuesta, insistiendo en todo momento que no lo iba a redactar él y que nada, que no me podía decir más. Pasó esa semana y no llegó ningún correo. Hice varias llamadas, seguí dando la aplastada, y al final, en una tensa conversación con uno de los técnicos, este dejó caer que en cualquier caso estaban dentro de lo que establece la ley administrativa para dar la respuesta, que no se acordaba exactamente, pero que creía que eran 6 meses, o sea, que ya lo habían mirado bien, vamos. Pero que bueno, no tardarían tanto, que es una situación excepcional por la carga de trabajo que tiene, que llegan las vacaciones, que se acumula el trabajo, tal, ¿sí? Traduciendo, pues que iban a apurar el tiempo administrativo hasta el límite, tal y como os he dicho que pasó. Durante esos meses pues, no solo hice las consultas a los otros museos, hice también otra petición al Museo Arqueológico para ver las cartografías de la muralla de Iruña-Velilla realizadas por María Luisa Palanques entre 1990 y 1993, ya que entre tanto se dio el descubrimiento de las inscripciones del ata de la muralla y demás, que nos ha explicado Silgo, ¿no? Estas cartografías y los informes asociados a ellas nos depararían una sorpresa agradable, ya que pudimos comprobar que en las fotografías de 1989 la inscripción del ata ya estaba presente, lo cual dejaba este ata de contexto paleocristiano totalmente fuera de sospecha de ninguna falsificación por parte de nadie del Urmen, ya que la empresa no entró allí hasta 1994. Entonces, es evidente. Pero bueno, volvamos a la primera consulta. Pasó el tiempo y al fin, cuando ya habían pasado más de 6 meses, recibí la respuesta a mi primera petición. Resulta que después de tanta resistencia, al final decidieron dejarme acceder a los materiales. Conseguí al fin pasar la puerta y seguir con la siguiente prueba, ¿no? Y es que no había argumento alguno para que me denegaran el acceso. Pero claro, había gato encerrado. Fui el día concertado, empezamos a hacer el repaso de los materiales de la lista. Y resulta que cuando llega la pieza de la paloma de las restauradoras, el técnico que me atendía me dijo que esa pieza era la misma que la anterior de mi lista, la 2371.
que las restauradoras se debieron equivocar y que había hablado con ellas y que le había dicho una de ellas que no se acordaba muy bien ya, pero que había declarado eso, pero que se debían haber equivocado. Yo le dije que no lo entendía porque ya aparecía en la ostraca base y no podía ser que lo registraran ya allí y luego apareciera en las cajas que se enviaron a limpiar al Vivat, que no me cuadraba y tal. Y bueno, en este punto empezaban ya las pruebas más difíciles del escape room, ¿no? Pero bueno, al menos pude sacar en claro que las cajas que habían sido enviadas a las restauradoras seguían allí y que, claro, seguían sin limpiar, ni inventariar, ni nada. Durante los siguientes días traté el tema con la gente de Iruña Velella y pude ver los vídeos de las declaraciones de las restauradoras en el juicio. Y me parece absolutamente imposible que se equivocaran, ya que a pesar de lo que se supone que le dijeron al técnico de archivo, las dos declararon lo mismo, que era bajo juramento además, de manera meticulosa y profesional, diferenciando bien entre los lotes de cajas y, ante todo, dejando una cuestión absolutamente clara, que la pieza la limpiaron ellas mismas, no estaba en las cajas ya limpiadas, inventariadas por Lurmen, que correspondían a otro lote, que es donde estaba la otra pieza que me decían con la que se había confundido, ¿no? en la 2371. Es más, una de las restauradoras dijo que a la pieza que les apareció a ellas se le hizo ficha de tratamiento, ficha que luego no aparece por ningún sitio. Otra cosa que quedaba clara, totalmente clara, era que fue la aparición de esta pieza de la paloma lo que motivó que desde el museo se les dijera que habían dado la orden de dejar la limpieza y que se llevaran los materiales sin más explicaciones. Bueno, los meses siguientes luego transcurrieron entre averiguaciones, otras peticiones y algunas consultas en el museo, y contacté con las restauradoras también, y ellas no se atrevían a asegurar si era una pieza o eran dos. Estaba claro que la pieza que vieron aparecía en la limpieza que hicieron ellas mismas, pero disponía solo de una fotografía, que era del 2009 y correspondía a la pieza 2371, la otra pieza. Y no se atrevían a asegurar si la pieza que les apareció a ellas era la misma de la fotografía o no, porque había pasado mucho tiempo y no se acordaban, ¿no? Bueno, dado que lo único indudable era que la pieza la habían limpiado ellas mismas, pues opté por hacer otra petición, una petición de ver el inventario de las piezas que sí se lavaron de aquellas unas 20 cajas que les llevaron a las restauradoras, ¿no? A la vez que hacía otra petición también para que terminaran de una vez la limpieza inventariada de todas las cajas, ya que era una situación insólita en la que los investigadores exteriores no podíamos acceder al material y estaban además vulnerando las normativas foral y autonómica, según las cuales los hallazgos arqueológicos deben estar al acceso de investigadores exteriores a los 2 años desde que se entregan en el museo. Y llevaban ahí... Bueno, pasaron unos pocos días y me escribe el técnico, que me ha atendido habitualmente, diciéndome que estaban preparando mis peticiones y que habían contactado con las restauradoras para aclarar las dudas respecto a la pieza de la paloma. Y que no había en el museo ningún inventario ni nada identificativo de las piezas que sí se limpiaron por las restauradoras. Lo cual es absolutamente irregular, siendo el inventario pues, un instrumento absolutamente fundamental para la correcta trazabilidad de los materiales, ¿no? Y significativamente el contacto con las restauradoras no lo había hecho el propio técnico, sino Javier Fernández Bordegaray, el jefe del Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación de Álava, que es a quien envían la respuesta a las restauradoras, que luego me llega a mí, ¿no? Lo que no sé es qué les diría Fernández Bordegaray. Pero bueno, en una respuesta escueta ellas decían que habían revisado todas las fichas de tratamiento de estado de conservación de los materiales de Iruña Velella, que con el material que se restauró en el 97 no ingresó en el servicio ninguna pieza como esa y que solo tenían conocimiento de una pieza con paloma con rama en pico, la 2371, que es la otra, de la que solo disponían de una fotografía tomada en 2009. Ante la incongruencia entre lo que comentaban ahora las restauradoras y lo que declararon en el juicio, pues traté algunas cuestiones con miembros del Lurmen y respondí al museo y a Fernández Javier Bordegaray insistiendo una vez más en la imposibilidad de que solo hubiera una pieza. Y es que desde el Lurmen me había llegado una nueva llave para el escape room. La pieza 2371, como supuestamente todas, tiene registro de entrada, que impide que se diera esa confusión, que es una prueba indiscutible y comprobable. Os pongo la argumentación directamente del email que les envié. Les decía,
Agradezco mucho las gestiones, pero ya consulté en su momento yo también con las restauradoras, que me dieron esa misma contestación. Ellas se atienen a lo que pueden comprobar en sus catálogos y materiales de trabajo y tienden a pensar que ambas piezas deben ser la misma, achacándolo a algún error de catalogación. Pero mientras tanto, he seguido haciendo algunas otras consultas y, por supuesto, he contactado y preguntado a la gente del Urmen. Me han informado de que la pieza 2371, si bien se desenterró en el 97, se entregó ya descrita en inventario dentro de un pack del año 2006. Proviene del sector 5, recinto 26, unidad estratográfica 5079. Ni sé ni entiendo a qué se debe este lapso entre el desenterramiento y la entrega en el museo, o si mis informantes se han equivocado, aunque tengo razones sólidas para pensar que no es así. Pero en cualquier caso, me dicen que el documento de entrega es del 10 de abril de 2006 y la entrega efectiva se hace al día siguiente, 11 de abril, con número de registro de entrada 170. Confíe uno o no en la gente del Urmen, el registro de entrada es una prueba indiscutible y comprobable. Siendo esto así, evidentemente las restauradoras no encontrarán la pieza en los archivos de los materiales restaurados en el 97, porque de hacerlo no se restauró trato en el 97, sino en el 2006. Y ocurre, tal y como explicaba en la petición, que las cajas en las que las restauradoras les apareció el ave con la rama en pico eran de excavaciones posteriores, del 2008, cajas procedentes de la intervención que se realizó por las obras de acometida de luz y agua para el aparcamiento. Por lo que, ya que habiendo registro de ello, no hay margen de duda de que la pieza 2371 se entregó con anterioridad a la intervención del 2008, insisto, es totalmente imposible que se trate de la misma pieza. Termino cita. Bueno, la siguiente respuesta ya la recibí de la técnica responsable del museo. Y esta movió ficha. Esta vez, como el hecho de que la pieza 2371, el hecho de que se entregara en el 2006, no se podía negar, sabiendo yo que había registro de ello, variaron así alegremente la versión de por qué la pieza del ave con rama en pico era una sola. Me decía la técnica responsable que la información del registro era correcta, pero que según les habían indicado las restauradoras, en enero del año 2009 la pieza 2371 se revisó otra vez en restauración por motivo de la inauguración del nuevo museo y tal, sin que al final se tratara, ni se expusiera, bueno, y que tal y como me venían diciendo, pues esa era la única con grafito de ave que ellas habían visto. Es decir, dejando caer, así, sin decirlo claramente, que ahí es donde debió de haber un error, derivándoles la cagada a las restauradoras, además. Explicación que tampoco se sostiene, ya que las declaraciones de las restauradoras en el juicio son claras, en el punto de que la pieza con el ave les apareció a ellas mismas en el proceso de lavado de las cajas que les enviaron en el 2008. Por lo que es absolutamente evidente que se trata de otra pieza, no la 2371. Y bueno, las restauradoras a mí tampoco me comentaron nada de ninguna revisión a raíz del nuevo museo, ni nada de eso. Pero bueno, había algo aún más interesante en su respuesta, ya que me informó sobre el estado de las 61 cajas. Me dijo que dejaron de estar bajo protección judicial el año 2022, tratando con ello de explicar por qué no se procedió a terminar con el lavado y el inventariado, ¿no? Pero que ya habían acabado de lavar e inventariar ese material, o sea que ya está ahí el inventario, y que por supuesto no había aparecido ninguna pieza con grafito de ave, ¿no? Parece que al final se propusieron hacer una limpieza en profundidad de aquellas cajas, ya que no tenían excusa para evitar hacer un inventario. Aquella última comunicación con la técnica responsable terminó con mi mensaje de respuesta, donde resumía, ¿no? Por exponer lo que os vengo diciendo de manera clara. Si, 1. No hay margen de duda, por haber registro de ello, de que la pieza 2371 se desenterró en el año 97 y se entregó en el 2006 y procedía del sector 5, recinto 26, unidad estratégicas 5079. 2. No hay margen de duda de que las cajas que se les entregaron en el 2008 a las restauradoras para que las lavaran procedían de la finca 92 y de que entre lo que venía en aquellas cajas, ellas mismas lavaron una pieza en la que apareció un ave con una rama en el pico. Entonces, 3. No hay margen de duda de que las piezas con un ave con rama en pico son 2, procedentes de diferentes lugares y unidades estratográficas del nacimiento, ¿no? Con lo cual,
ocurre que el cambio de versión de la explicación de las restauradoras, a menos que haya errores de comprensión de por medio, implica que A, o bien mintieron o se equivocaron en sus declaraciones en el juicio y en las explicaciones que me dieron a mí, lo cual me parece muy altamente improbable, o bien B, mienten o se equivocan ahora, o ellas o quienes me trasladen sus palabras, lo cual, a menos que sea equivocación, no sé por qué tendría que ser, ¿no? Y más adelante ya termino en la... La evidencia de que las piezas son dos es clara, lo cual implica que, si es que tal y como me decís, en el inventario de los materiales de la finca 92 no consta pieza ninguna de un ave con rama en pico, la cerámica en la que a las restauradoras les apareció dicha figura, en el lavado habría desaparecido, lo cual es un problema de gravedad. Y cuando pensaba que esta llave ya me iba a abrir la última puerta del escape room, resultó haber una prueba más, no sé si la última. La jugada de esta habitación es la de cuestionar mi fuente. Las restauradoras habían ido poco a poco retranqueando su versión, ¿no? Cosa comprensible porque están bajo presión y además les queda poco para jubilarse. Y, bueno, en mi última conversación con una de ellas, esta me decía que dudaba de haber mencionado en el juicio ninguna pieza con esa representación y tal. Me argumentaba después, vía email, que el único lugar donde ella encontró mención a esa pieza era en el blog de Juan Martín Elespuru, que era la única fuente de la que yo sacaba esa información, pensaba ella. Lo cierto es que es una fuente que Juan Martín recogió en su blog, pero no es un escrito suyo, es un escrito conjunto redactado por Gonzalo Fontaneda en nombre de las asociaciones SOS Iruña Velella, Iruña Velella Merchant y Martín Chipía. Asociaciones cuyos miembros indudablemente estuvieron en el juicio y escucharon bien lo que dijeron las restauradoras, ¿no? Y luego, bueno, me remitía también al atestado de la Ertzaintza y una respuesta a un juntero de Bildu, donde ellas solo mencionaron un X y una espiga y no se mencionaba ninguna ave y tal. Y me dijo, para finalizar, que había solicitado al juzgado la transcripción de su declaración, que ella misma la había solicitado, pero que le habían contestado que no podía acceder a las grabaciones de las declaraciones, así, sin más explicación. Aquella historia de que ellas mismas también me habían contado, sobre la aparición de la pieza de la paloma, la súbita orden de parar de limpiar y la retirada de las cajas sin que ellas supieran dónde, así, se desvanecía ahora entre las nubes, ¿no? Lo que ellas no saben, y quizá ahora sepan, es que yo sí he tenido acceso a las grabaciones de sus declaraciones. Y no hay ni el más mínimo rastro de duda de que hablan de la aparición de la pieza de la paloma, de la orden de parar de limpiar y de cómo se llevaron después las cajas, ¿no? Lo que no se entiende es por qué se le denega el acceso a una de ellas a las grabaciones. Pero bueno, desgraciadamente no os puedo contar más, ya que es la habitación en la que me encuentro todavía. Este escape room pues dura bastante más de lo que duran normalmente y esta última temporada pues ha tenido que quedarse en stand-by, ¿no? Porque resulta que justo cuando acaba de abrir el baúl ese de las 61 cajas, que desgraciadamente todavía no he podido explorar, pero del que parece que han desaparecido todos los caramelos sin dejar papeles siquiera. Y cuando ya parecía que no quedaban excusas para que me admitieran la existencia y quizá la desaparición o la pérdida de la pieza del ave con rama en pico aparecida en las restauradoras, fue cuando tuve que dejar la investigación de lado, bastante repentinamente además, para centrarme en cuestiones pues, de orden laboral, que durante una temporada bien larga pues, me han tenido muy ocupado, ¿no? Y tuve que dejar pues, los emails sin respuesta, tuve que cortar en un momento ya. Y bueno, sin más, es lo que ocurre pues, cuando haces estas investigaciones por libre y a veces pues, te tienes que centrar en ganarte la vida y ya está. Y ahí se quedó y no he seguido a partir de ahí. Pero bueno, espero volver pronto al asunto y animo a todo el mundo que pueda, es decir, que tenga titulación y esas cosas, que tampoco es un criterio de acceso con el que esté totalmente de acuerdo, a que realice investigaciones y que pida ver la pieza y los materiales de las cajas y todo esto, porque cuanta más gente indague en este asunto, pues antes saldremos de este escape room particular. Galdera, 8 minutu galderak egiteko. Galderak. Según tu opinión personal,
tal y como he entendido ahora, de parte del Museo Arqueológico de Álava, ¿se ha interferido, se ha obstaculizado tu investigación? Hombre, es absolutamente evidente que sí, desde el primer momento. A ver, yo, desde el momento en que hice la primera petición, la primera solicitud de consulta, a ver, se cerraron en banda. El que te tengan 6 meses esperando a acceder a los primeros materiales, después de eso ya no se atrevieron a dejarme otros 6 meses a la espera. Pero al principio era un cierre en banda total y no había manera. Yo venga a llamar y se estaban escaqueando todo el rato, pasándose el marrón de uno a otro todo el rato. Y no me decía nadie su nombre hasta que les dije explícitamente, oye, a mí nadie me está diciendo su nombre, ¿con quién estoy hablando? Pero sí, es un obstaculizar constante ha sido. Sí. Yo no he conseguido llegar a ella y me han dado razones contradictorias que se contradicen, que no... a ver, está claro que, según los argumentos que he dado, ¿no? Aquí lo que he explicado, hay una pieza que es la que me dicen que es la misma y es por la trazabilidad que tiene, porque se dio registro de ello y tal, es imposible que sea la segunda, porque las cajas que les llegaron son posteriores y es absolutamente evidente. Además, ya lo he dicho, una de las restauradoras dijo que incluso se le hizo ficha de tratamiento. Esa ficha de tratamiento no ha aparecido por ningún lado. Hayan desaparecido cosas. O no, o están ahí en algún sitio y no me las quieren enseñar. No lo sé cuál es la cuestión. Pero sí, hay una obstaculización, desde luego, evidente. ¿Y dónde está la pieza? Pues es a lo que hay que llegar. Felicidades por la investigación, que me ha parecido muy interesante. Y de todo lo que has contado, bueno, que es una pieza que todos tenemos mucha intriga con ella desde hace mucho tiempo, lo que más me ha sorprendido, y sobre todo los datos nuevos que has aportado, en primer lugar es que se hayan limpiado el resto de las cajas, que no sabíamos, o por lo menos yo no lo sabía. Y sobre todo, lo que más me ha sorprendido de lo que has contado es ese cambio de opinión que parece que ha habido entre las dos restauradoras, ¿no? Y que, bajo mi punto de vista, está muy relacionado con la limpieza del resto de las cajas. No sé si tú lo ves así, porque, sí, como tú bien dices, esto de las declaraciones en el juicio, y además que coinciden con, si estoy equivocado, corregirme, con las que hacen también durante la extracción de la Ertzaintza, 10 años antes, ¿no? Y todas coinciden. De repente, este cambio, no sé, ¿a qué lo debes? ¿Tú que trataste personalmente con ellas? Yo he hablado por teléfono con ellas y he contactado vía email con ellas. Yo creo que simplemente, pues eso, están en un momento de su vida en que no sienten que se pueden poner firmes y enfrentarse a las presiones que les están haciendo de arriba, porque están bajo presiones. En el juicio, las declaraciones del juicio, ellas yo creo que se sentían bastante más... Pero no se habían limpiado las cajas, ellas pueden tener una responsabilidad. Ellas no, a ellas se les enviaron las cajas para limpiar. ¿Pero dónde está la ficha que hicieron? Claro, las fichas que hicieron se supone que deberían estar en el servicio de restauración. Ahora bien, no sé si ellas son responsables del mantenimiento de esas fichas o no sé cómo es el organigrama de responsabilidades dentro del servicio de restauración. No sé si ellas mismas son responsables o no. Es cierto que esa ficha y las revisiones que ellas han hecho de los materiales, de las fichas que tienen allí, de
tal, pues que ahí no ha aparecido por ningún lado. Claro, todo se remite a lo que te cuentan. Tú no sabes qué revisan o dejan de revisar y qué es lo que hay o deja de haber ahí. Pero en principio, pues sí, se supone que esa ficha que una de las restauradoras declaró que se le hizo a la pieza, no, ha desaparecido también, no aparece. Si en las revisiones que hacen ahora no aparece, es que no está. Sí, quiero aclarar que, bueno, yo también he escuchado las grabaciones y es tal como dice Miquel, es exactamente, las dos restauradoras coinciden en lo que dijo Miquel y que en el informe de la Ertzaintza no figura absolutamente nada de lo que dijeron con respecto a esa pieza que apareció, no figura absolutamente nada en el informe de la Ertzaintza. No sé por qué. Bueno, quería hacer una pregunta a Miquel, pero como se la haré más adelante. Sí, bueno, pues sí que algunas otras cosas que en el momento, algunas condiciones en euskera que en el momento no, pues eso, no entraron dentro de las que se llevaron a juicio, que no se declararon falsas y tal, y eso, otros materiales de San Martín de Dulantzi, y bueno, y de varias, sí, de otras varias piezas que iban agrupadas por motivos iconográficos, que es lo que estoy yo siguiendo en mi investigación. Y bueno, y tuve acceso a todas ellas, en principio, sin problemas. Incluso a las que tenían inscripciones en euskera, también. No pedí de las que estaban bajo sospecha, ¿no? Digamos, de esas piezas no las he pedido todavía, pero sí. Bazkaltzera joan behar dugu gero, eta oraindik bi gauza daude. Bueno, Badago? hurbildu.